Buenas noches, les agradezco su presencia a todos. Muchas gracias por mostrar interés en este programa de especialización que ya tiene 5 promociones, ¿no? Ya tiene 5 promociones, de las cuales 2 han sido presenciales y 3 son virtuales. Actualmente está terminando ya un programa que comenzó en noviembre del año pasado, ¿no? Justamente ya nos faltan unas pocas clases para terminar con ese programa. Muy bien, ustedes se preguntarán por qué matricularse en este programa, ¿no? Y bueno, vamos a dar ciertas pautas para que más o menos introducir el tema, y después vamos a solicitar la intervención de la doctora Karina Alvarado, que es una profesional de muy alto nivel y que nos acompaña en este programa desde su inicio, de las 5 promociones. Respondiendo a la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante tener un conocimiento integral en contrataciones con el Estado? Es una pregunta bien interesante, que mucha gente se hace, ¿no? Si lo ven del punto de vista de un empresario, de un emprendedor, el mercado público pues representa un porcentaje muy importante de la economía en el país, ¿no? Sí, para que tengan ustedes una idea, es más o menos alrededor de cuánto, de unos 40.000 millones de soles, más o menos, que se contratan anualmente, se hacen más de 100.000 procedimientos de selección. Imagínense ustedes que se convocan alrededor de casi 3.000 entidades públicas, donde encontramos municipalidades de todas las provincias y de todos los distritos. Encontramos los ministerios, encontramos a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, encontramos también a las empresas del Estado, a los hospitales públicos, a las universidades públicas, etc., ¿no? El Estado en el Perú es un Estado bien, pero bien importante y es el principal actor de la economía. Entonces es muy interesante comprarle al Estado. Pero también, más que comprar al Estado, es venderle al Estado, ¿no? Porque también el Estado tiene algunos productos, pero concentrémonos más que todo en la venta, ¿no? Porque las contrataciones con el Estado que veríamos en este programa tienen que ver con la venta de bienes, el alquiler de bienes, la prestación de servicios, la ejecución de las obras, ¿no? Entonces, a veces uno lee la ley de contrataciones del Estado, la ley 3225, su reglamento, y se confunde porque encuentra, no sé, en la ley encuentra más de 60 artículos y en el reglamento encuentra más de 250 artículos. Pero a eso le tienen que sumar también las directivas que emite el OCE, que vigentes debe haber por lo menos unas 20 o quizás hasta 30. ¿Mm? Y si a eso se le suma el hecho de que van cambiando ese reglamento, que es del año 2017, ya creo que tiene ya como 4 modificaciones. La ley misma tiene ya como 3 modificaciones. Entonces, eso va a permitir, pues, que si uno es proveedor, tener la posibilidad, pues, de comprender cómo son los procedimientos para contratar con el Estado, ¿no? Y por el otro lado, si uno es funcionario del Estado, es servidor del Estado, trabaja, por ejemplo, en el área de logística, en el área de abastecimiento, o en el área de asesoría jurídica, o en el área de planificación, o en el área de presupuesto, o tal vez hasta en el área de recursos humanos, o tesorería, porque en verdad el tema de contrataciones con el Estado es transversal. Es transversal. Y así se enfoca este programa que tenemos en la Universidad de Lima, ¿no? Transversalmente. También hemos tenido alumnos
en estos programas que les estaba contando, estas 5 promociones, pero que son profesionales independientes, que son ingenieros, que son contadores y muchos abogados, ¿no?, que pertenecen a estudios de abogados. Ellos también tienen un enfoque un poco diferente a los proveedores del Estado y a los servidores del Estado. Porque ellos lo que les interesa mucho es saber el contenido de la ley, la aplicación de la ley, la aplicación del reglamento para que puedan asesorar adecuadamente a sus clientes, ¿no?, en diferentes ámbitos. Le voy a ceder la palabra a la doctora Karina Alvarado para que nos abunde un poco más en la respuesta a esta pregunta. Muchas gracias, profesor Lozano. Buenas noches con todos. Efectivamente, lo que ha señalado el profesor Lozano genera de parte de todos los que estamos involucrados en contrataciones del Estado, una ratificación a sus argumentos. Ahora, cada vez más, conforme han pasado los años, hemos también visto que muchos más funcionarios, servidores, asesores, árbitros, consultores, proveedores, conocen bastante de la norma de contrataciones del Estado. Pero aún al 2022 hay un gran porcentaje de la administración pública, por su constante cambio de personal, que desconoce de estos procedimientos de contratación del Estado y son justamente los que muchas veces son los que hacen que se incurran en muchas observaciones en los procesos. Entonces, creo que llega un momento en el cual, conjuntamente con el profesor Lozano, tenemos varios años en toda esta secuencia de enseñanza y de aplicación de la norma de contrataciones del Estado, que evidenciamos esta necesidad de que cada quien en su rol de proveedor, en su rol de consultor, en su rol de asesor, en su rol de árbitro, creo, en la medida que conozcan mejor de estas herramientas y de estas disposiciones que viene emitiendo el Ministerio de Economía y Finanzas y OCE, cada mes, es más, este año han seguido emitiendo algunas disposiciones, va a permitir que se pueda seguir transparentando y se pueda mejorar en lo que respecta a los procedimientos de contrataciones del Estado. Necesariamente un proveedor que quiere venderle al Estado tiene que conocer no solamente de las normas, sino también de todas aquellas interpretaciones que OCE viene emitiendo constantemente, porque la casuística supera el marco normativo. Los consultores también ahora son muy requeridos, o asesores a nivel nacional, porque las entidades, y ustedes seguro que saben, una realidad de las entidades es que hay bastante cambio de personal. Y por lo general, este personal que ingresa a logística o administración o a las dependencias que van a asumir estos roles de áreas usuarias, no conocen, no son especialistas en contrataciones del Estado. Entonces se requiere justamente que los otros actores puedan entrar a intervenir y apoyar en este mercado. Otro mercado que también ha crecido bastante es el mundo del arbitraje, ¿no? Y ahora pues se introduce este nuevo mecanismo que es la Junta de Resolución de Disputas, que justamente el conocer mucho más de estas herramientas hace que para muchos profesionales que están empezando en el mercado laboral, pues sea un interesante mercado en el que se puede ingresar, y esto trae consigo justamente todo lo que aborda, ¿no?, la norma de contrataciones del Estado. Gracias, profesor Lozano. Gracias, doctor Alvarado. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los elementos claves que necesitas para contratar con el Estado? Elementos claves que necesitas para contratar con el Estado, ¿no? Es una muy buena pregunta. Y de nuevo, son 3 enfoques distintos. Esos elementos claves pueden ser divididos en estos 3 grupos, ¿no? Si somos proveedores del Estado, los elementos claves que tenemos que conocer es, por ejemplo, el tema de sanciones. ¿Por qué se nos puede sancionar? El Tribunal de Contratación del Estado, que es un órgano del OCE, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado,
sanciona a proveedores, con inhabilitación temporal, con inhabilitación definitiva en algunos casos, con multas. Entonces siempre es muy importante para un proveedor saber el régimen sancionador. ¿Qué infracciones no debo cometer yo como proveedor en mi relación con las entidades públicas para efectos de que no me sancionen, ¿no? Y una de esas causales para sancionar es contratar estando impedido. Existen impedimentos para contratar con el Estado en función a los cargos que ocupan diferentes funcionarios públicos, pero también hay impedimentos a nivel de empresas privadas, ¿no? Entonces, esos son elementos claves que uno tiene que tener, por ejemplo, si es un proveedor, también tiene que conocer los procedimientos, tiene que saber cómo formular consultas, cómo formular observaciones, cómo registrarse como participante, por ejemplo. ¿Qué posibilidades tiene de impugnar a través de un recurso de apelación la decisión que ha tomado el comité de selección, por ejemplo? Entonces, son determinadas situaciones que sí son que vienen a ser elementos claves desde el punto de vista de un proveedor. ¿Qué elementos claves podemos tener en relación a los servidores públicos? Ahí va a depender en qué área trabajan los servidores públicos. Y muchas veces me han hecho ese comentario, pero profesor, yo soy del área usuaria y yo no sé nada, logística o abastecimiento se encarga de todo. Y la pregunta es, ¿y cuánto tiempo vas a estar en esa área? ¿Qué pasa si te pasan al área de logística? ¿Qué pasa si te pasan al área de abastecimiento? Este programa no debe entenderse como absorber conocimientos solamente para lo que estoy haciendo actualmente, sino debe ser como un granito más respecto a la formación profesional. Un profesional, en la época en que vivimos, tiene que estar actualizado y tiene que ser un todista, tiene que tratar de abarcar todo, porque si yo trabajo en logística tengo que saber de presupuesto y tengo que saber también de planeamiento y también tengo que saber de recursos humanos y también tengo que saber de tesorería. Igual si trabajo en tesorería también tengo que saber de contrataciones, igual que si trabajo en contabilidad, igual que si trabajo en infraestructura. Todo está relacionado, son sistemas administrativos. La contratación del Estado está incluido en un sistema administrativo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento. Pero hay otros sistemas administrativos que están muy relacionados a la contratación pública. Entonces, para un funcionario público es muy importante entender cómo se relacionan los sistemas administrativos. Y en este programa vamos a explicar la planificación estratégica, relacionada obviamente a las compras con el Estado. Vamos a hacer mención también a la relación con el Sistema Nacional de Presupuesto. Vamos a hacer también en relación con el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que son sistemas pero muy cercanos, ¿no?, al sistema de abastecimiento. ¿Sí? Entonces, esos elementos, por ejemplo, son muy importantes para el caso de los servidores o funcionarios públicos. Por ejemplo, hay determinados aspectos muy importantes que se deben comprender, porque si uno después establece responsabilidades, como por ejemplo el fraccionamiento. El fraccionamiento es un concepto que a veces no se entiende bien, pero finalmente terminan teniendo responsabilidad por haber sido fraccionando contrataciones. Eso también es importante saber, ¿sí? Y así podemos poner varios aspectos más. Y para los profesionales independientes, obviamente, tiene que ser mucho más completo el absorber esos conocimientos, ¿no? Porque el asesoramiento pues involucra un montón de aspectos, desde el Registro Nacional de Proveedores, pasando por los recursos de apelación que se presentan al Tribunal de Contrataciones del Estado, los procesos de arbitraje al que se refería la doctora Alvarado, en los medios de solución de controversias, el arbitraje, la conciliación, la junta de resolución de disputas. Eso tenemos que manejarlo como asesores, ¿no? Si vamos a asesorar empresas
proveedores del Estado o entidades también. ¿Mm? La doctora Alvarado puede complementar la respuesta a esta pregunta. Muy bien, gracias, profesor Bozano. Es importante también decir algo, ¿no? Muchos de los que han participado en los diferentes programas que hemos venido dictando, también han podido discriminar y entender por qué en las contrataciones del Estado no puedo yo disponer de la aplicación de otras normas, sino especialmente la norma de contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, muchos de los asesores, estudios jurídicos o los propios proveedores que están bastante alineados a la aplicación de las normas de derecho común, por ejemplo, inicialmente no terminaban entendiendo por qué se aplican determinados procedimientos, por qué se aplican determinadas reglas. Entonces, algo que se determina, ¿no? Algo en lo cual se enfatiza es que esta norma se aplica por su especialidad y esto significa que los proveedores, los asesores, en lo que respecta a cada procedimiento de contratación pública en el cual van a participar, entiendan que primero se va a aplicar la norma de contrataciones del Estado. Entonces, hay muchas reglas, hay bastantes exigencias, como por ejemplo las de cuidar de no presentar información falsa, que ha hecho que en los últimos años proveedores desde empresas grandes hasta empresas pequeñas como MIPES, tengan filtros, incorporen filtros que son necesarios porque así lo demanda la norma de contrataciones del Estado y como dice el profesor Bozano, nadie quiere ser sancionado, ¿no? Más aún cuando de repente no es una situación decidida directamente por la empresa. Entonces, ese tipo de requisitos básicos son los que se incorporan en los cursos que se desarrollan, porque justamente lo que busca el proveedor es que mantenga una buena relación con la entidad con la que en su momento esté contratando, evite la aplicación de penalidades, por ejemplo, evite que se le imputen infracciones o sanciones, evite que se le resuelva el contrato y sobre todo evita ingresar que hay un conflicto que le obligue a ingresar a un mecanismo de solución de controversias. Y en el extremo escenario que se diere, también tiene que saber cuáles son esas estrategias que tiene que aplicar, ¿no? Lo primero, lógicamente, es prevenir, es decir, qué es lo que tengo que saber para yo adoptar a nivel de empresa todas estas estrategias que me permitan minimizar los riesgos. Lo mismo sucede en el caso de los asesores, de los consultores, que también tienen que entender esta importancia para poder delimitar las estrategias y asesorar en este campo, ¿no? Y en el caso de la administración pública, está sujeta a las revisiones de control de manera permanente. Entonces, más allá de muchas opiniones razonables que pueda haber respecto de los enfoques de la auditoría, lo cierto es que por el solo hecho de trabajar en la administración pública y administrar fondos públicos, ¿no? Imagínense, como dice el profesor Bozano, hay una cartera de más de 40.000 millones destinada a contrataciones del Estado, de un presupuesto anual que es de más de 190.000 millones, ¿no? Entonces, hay muchos fondos públicos, sin embargo, lo que se busca justamente es garantizar el buen uso de esos fondos públicos y por eso existe el procedimiento de contratación del Estado, que es una herramienta que busca transparentar y servir para el buen uso de los fondos públicos. Pero del lado paralelo tenemos a los entes de control que justamente están supervisando, están verificando que se esté haciendo un buen uso de los fondos públicos. Entonces, la herramienta básica número una con la que yo me tengo que defender es que estoy cumpliendo con los procedimientos, pero ¿cómo voy a cumplir con los procedimientos si no los conozco, ¿no? Como decía el profesor Bozano, no basta con conocer la ley y el reglamento, o sea, tenemos en la cartera de contrataciones del Estado múltiples directivas, pronunciamientos, resoluciones del tribunal que de algún modo han sentado criterios en materia de contrataciones del Estado, opiniones emitidas por OCE, y a esto ahora se suma también las directivas que el Ministerio de Economía y Finanzas viene emitiendo que tienen estrecha relación con las contrataciones del Estado. ¿Bien? Eso sería todo, profesor Bozano.
Gracias, doctor Alvarado. La siguiente pregunta, por favor. ¿Por qué estudiar el programa especializado en contratación del Estado que ofrece la educación ejecutiva de la Universidad de Lima? Muy buena pregunta, es una pregunta que muchos de ustedes deben estar haciéndose, ¿no? A ver, mi experiencia como coordinador y profesor de las 5 promociones de este programa me permite afirmar lo siguiente. En primer lugar, la plana docente es una plana docente de alto nivel. Es una plana docente conformada por 2 exfuncionarios, el caso mío y el caso de la doctora Alvarado, que han trabajado en el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, han sido asesores de la presidencia, ¿no? Y actualmente el tercer docente sigue en funciones, o sea, sigue trabajando, sigue elaborando en el área del SEACE. Y justamente el profesor Alberto Morales quizás sea la persona que más conozca el tema del SEACE desde sus inicios, ¿no? Y él tiene a cargo un taller aplicativo, y ustedes van a tener, si es que finalmente toman la decisión de inscribirse en el programa, van a tener la oportunidad de interactuar con él en la práctica, un taller aplicativo. Él les va a explicar cómo se registran procedimientos de selección, cómo se realizan todos los actos, sea en el módulo de actuaciones preparatorias, en el módulo de proceso de selección, en el módulo de ejecución contractual, en el módulo del plan anual de contrataciones, ¿no? En el taller también van a ver cómo realizar una comparación de precios, por ejemplo, o una subasta inversa electrónica. Entonces, son fortalezas de este programa, ¿no? Son fortalezas de este programa, son 12 horas de taller del SEACE. Eso, por ejemplo, yo lo considero una distinción con los demás programas que hay en el mercado. El segundo, digamos, la segunda fortaleza, si queremos llamarla así, aparte de la plana docente que hemos dicho que son personas con bastante experiencia, además, somos profesores que somos los mismos desde el comienzo del primer programa. Somos 3 profesores nada más, que tenemos a lo cargo un dictado de 120 horas, ¿no? Y cada vez hacemos mejores materiales y los vamos actualizando. Y ese es un término importante, la actualización, porque el compromiso que tenemos los 3 profesores que dictan este programa es el de entregarles la actualización. Ha habido casos, doctora Alvarado, usted no me va a dejar mentir, ha habido casos donde la modificación del reglamento se ha dado el mismo día que estaban dándose la clase. Y hemos hablado de la modificación del reglamento, no obviamente con todo el detalle porque no había tiempo para poder analizarlo, pero sí lo comentábamos. Es decir, esa es una garantía que da este programa, que cualquier modificación que haya, hemos comentado opiniones que se han dado también una semana antes, ¿no? Que se han publicado una semana antes. Entonces, esa es una fortaleza enorme de este programa, porque todo lo que se modifique, y seguramente se va a modificar, porque no solamente por la coyuntura, sino porque siempre se modifica, o sea, siempre la normativa sigue modificándose. Hace poco, hace una semana han aprobado bases estandarizadas nuevas. Las bases estándar nuevas, una directiva sacaba y la ha modificado, la 01-2019, pero la ha modificado y hay unas nuevas bases estándar. Imagínense cómo cambia todo esto, ¿no? Aparte hay acuerdos de sala plena del tribunal. Hace poco nomás el Tribunal de Contratación del Estado ha publicado un acuerdo de sala plena referente a la resolución de contrato. Y eso se lo contamos y lo comentamos en clase cuando hay un acuerdo de sala plena. ¿Ven? Entonces, eso creo que es una fortaleza muy importante. Ahora, también
ya del punto de vista de los alumnos digamos, que han seguido este programa, se da un networking importante, una red de contactos importante, ¿no? Y se da ese contacto entre proveedor y funcionario, y el proveedor entiende la posición del funcionario, y el funcionario entiende la posición del proveedor. Entonces, eso le sirve mucho para sus trabajos, para sus labores. Porque siempre cuando uno es proveedor debe entender cómo piensa una entidad. Y siempre cuando uno es funcionario, un servidor de una entidad, debe saber cómo piensa un proveedor. Y eso se logra, porque se hacen grupos. Y los grupos tratamos en lo posible de mezclar eso, proveedores con funcionarios y con eh, profesionales independientes. Y eso también es una fortaleza. Y otra fortaleza es la disposición que tenemos los tres profesores. No hay pregunta que queda. O sea, todas las preguntas se responden. No somos esos profesores, como en algunos casos he visto, que no, ya pasó el tiempo, no, que ya, digamos, no, pero no es el tema. ¿Cuántas veces hemos contestado preguntas cuando no eran el tema? Pero es integral, pues, es integral, el conocimiento es integral, ¿no? Entonces, siempre tenemos ese compromiso. Y si no sabemos la respuesta, porque a mí me han preguntado en clase y me ha dicho, profesor, ¿conoce alguna opinión respecto a esto? Obviamente yo no tengo todas las opiniones en la cabeza, pero para la próxima clase le doy una respuesta y le digo, sí, hay estas opiniones, tal, ¿no? Si no se puede contestar en ese momento, se contesta posteriormente, ¿no? Yo creo que eso hace que se distinga este programa de especialización, donde el cual han pasado muchas personas y han logrado muchos sus objetivos, ¿no? Tengo entendido que hay una versión de un testimonio de un exalumno del programa, y que lo vamos a ver después. Doctor Alvarado, no sé si quiere usted añadir algo. Bueno, en realidad justo lo último que estabas mencionando, el profesor Lozano, me parece muy enriquecedor esta interacción que existe entre todos los asistentes a cada uno de los programas. Es más, en uno de los primeros programas yo participé como alumna, así que a mí me tocó tener esa experiencia de conocer a personas, tanto del sector privado como del sector público, con las cuales hasta la fecha tengo una amistad. Sí, y lo enriquecedor de esto ha sido de que efectivamente son personas que están vinculadas a las contrataciones del Estado, en las que por temas laborales, ¿no? Por consultas, por informes, siempre existe esta interacción, y eso a mí me ha permitido lograrlo justamente asistiendo a este programa. Entonces, eso es algo enriquecedor que me parece que es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta, más todos los argumentos que ha señalado el profesor Bozán. Eso sería todo, solamente quería agregar eso porque usted ya ha dicho todo lo demás, ¿sí? Gracias, doctora, muy amable. Muy bien. ¿Qué preguntas tienen, por favor? Me dan su nombre y me formulan la pregunta. Levantan la mano, les doy la palabra y formulan su pregunta. Les recordamos a los participantes que pueden dejarnos sus preguntas por el chat, y también pueden levantar la mano para activar su micro y decir la pregunta en vivo. Mientras van formulando sus preguntas, les hacemos llegar una pregunta que solemos recibir de los interesados en el programa, que es: ¿qué errores comunes se pueden evitar en este proceso de contratación con el Estado? A ver, es una pregunta bien interesante, ¿no? Errores comunes. Elaboración de términos de referencia, sobre todo con vacíos, a veces con contradicciones, ¿no? O las especificaciones técnicas de los bienes.
errores al momento de elaborar las bases, al momento de formular requisitos de calificación o factores de evaluación también, ¿no? Que no corresponden, que no están relacionados a las bases estándar, utilizar bases estándar no vigentes, ¿no? Versiones anteriores, es muy común eso, ¿no? ¿Qué otros errores podría señalar, doctora? Bueno, por ejemplo, algo que de parte del mercado, ¿no? Es que es claro que todos los proveedores quieren contratar con el Estado cuando participan en un proceso de selección. Algunos de ellos son invitados en los actos preparatorios para cotizar. Muchas de las resoluciones que el tribunal ha emitido producto de los recursos de apelación interpuestos por los proveedores, donde ha declarado la nulidad de los procesos por deficiencia de las bases o deficiencia del requerimiento, han podido ser filtrados si es que hay una mayor participación del mercado que es invitado a cotizar. Entonces, una recomendación es que cuando a los proveedores se les invita a cotizar, porque no es algo que surge por invitación de la entidad, exista esta necesidad de revisar pormenorizadamente el requerimiento, porque, como bien dice el profesor Bozano, suelen haber algunas deficiencias. Lo grave de esto es que si nadie se da cuenta, alguien apela y esto va a salir a la luz, va a ser revisado por el Tribunal del OCE, el Tribunal del OCE va a declarar la nulidad del proceso y ahí nadie gana, se pierde tiempo, ¿no? Se pierde recursos también. Entonces, una primera oportunidad es que aquellos proveedores que son invitados revisen minuciosamente el requerimiento, aporten, informen a la entidad de algunos aspectos que son incongruentes, que hay que precisar, hay que corregirlos, ¿no? Y el siguiente momento es cuando tú ya decides participar en un proceso de selección, por ejemplo, es importante que se revise la integridad de las bases, no solamente lo que podríamos decir como la carnecita, ¿no? Es decir, las partes que me importan para ganar el proceso de selección, tales como el requerimiento, contenido de oferta, factores de evaluación. No, hay que revisar la totalidad de las bases, porque puede ser que haya información que se contradiga con la información importante que tú estás revisando. Y por otro lado también para que pueda ser corregida en la etapa de consultas y observaciones, porque igualmente el comité se puede equivocar y puede poner información incorrecta. Lo importante es ahí minimizar al máximo los riesgos, porque cuando ya estamos frente a un contrato en ejecución contractual con quien fue el ganador de la Buena Pro, cualquier circunstancia que suceda es mucho más complicado de corregir modificando el contrato, suscribiendo una adenda, ¿no? Generando adicionales. ¿Por qué? Porque hay de por medio recursos y hay de por medio la necesidad de tener que sacar a la luz que hay un error, que hay una información incongruente, y eso para el funcionario servidor es pues lo último que va a querer hacer porque sabe que eso futuro le puede traer responsabilidad. Entonces, por todos los medios va a tratar de que esto no salga a la luz y que de uno u otro modo sea asumido por el contratista. Y si el contratista lo asume, podría significar tener que invertir más fondos, podría significar inclusive que apunte a un incumplimiento de obligaciones contractuales. Entonces, como bien dice el profesor Bozano, hay que revisar sabiendo que podrían también equivocarse, y el objetivo es que estos filtros que existen, ya sea en la indagación de mercado o durante el proceso con las etapas de consultas y observaciones, sirvan para corregir, ¿no? Eso porque lo hemos visto nosotros, contratos que ya están en ejecución donde vemos, a ver, cómo solucionamos este problema, y que felizmente la norma sí tiene mecanismos legales para solucionarlo, pero es complicado esa toma de decisión de parte de la entidad. Entonces, es uno de los temas que a mí personalmente me ha tocado ver en varios casos de contratos en ejecución. Hasta el momento, esto es lo que puedo ir aportando, profesor Bozano. Ahí han hecho una pregunta Cintia Orozco. Sí, pero es referente a la parte académica, que la vamos a ver claro, después. Claro, La ahí parte tenemos... ya de la composición del programa mismo, ¿no? Claro, ahí está, hay otra pregunta ahí. Sí, estaba refiriéndose también al tema del contrato. Hay una recomendación que siempre hago yo, ¿no? A los proveedores, sobre todo a los participantes, a los que se registran su participación.
revisen las condiciones contractuales. Muchos se concentran en cómo presento mi oferta, cuáles son las especificaciones técnicas, cuáles son los términos de referencia, y no se concentran en las condiciones contractuales. Y posteriormente, cuando firman contratos, dicen, ay, ¿pero revisaste esto? No. ¿Revisaste la forma de pago? No. ¿Revisaste el lugar de entrega? No. ¿Revisaste las condiciones de que no se podía subcontratar? No. ¿Revisaste el hecho de que no había adelantos? No. O sea, y después vienen los problemas, como dice la doctora Alvarado. La mayoría de los problemas que se generan en la ejecución de un contrato se pueden prever. Si uno aplica política de gestión de riesgos, se pueden prever las cosas. Y eso también es una recomendación para los servidores públicos que elaboran las especificaciones técnicas, que elaboran los términos de referencia. Tienen que pensar también cómo se va a llevar a cabo la ejecución del contrato. Tienen que visualizar la ejecución del contrato para ver, por ejemplo, qué penalidades van a establecer frente a incumplimientos del contratista, diferentes de la penalidad de demora, de la penalidad por mora. Pero eso lo vamos a saber si es que visualizamos cómo se ejecuta un contrato. Entonces, tan importante es establecer las actividades o los procedimientos, unos términos de referencia, como también las condiciones contractuales. Y mucho de eso, hay mucha deficiencia en esos casos. ¿Y cómo terminan todas estas deficiencias? En controversias, en arbitrajes, en conciliaciones que se podrían evitar tranquilamente. Yo estoy convencido que muchas de las controversias que se generan en la contratación pública se podrían evitar si las cosas están claras, si las cosas están precisas, si las obligaciones de la entidad también se incluyen. Porque a veces la entidad dice, no, todo es obligación del contratista, pero también hay obligaciones de la entidad. Y los plazos para cumplir esas obligaciones. ¿Correcto? Hay que tener cuidado con eso. Bien, a ver, vamos a ver si doctora me ayuda usted respondiendo esta pregunta. No la de Cinta, que la vamos a ver después cuando hablemos ya de la composición del programa, sino la que ha hecho Luis. Perfecto, bien, justo estaba revisando ahí el procedimiento, y lo que pasa es que el reglamento de la ley de contrataciones, en su artículo, no sé si puedo compartir la norma, pero bueno, en su artículo 206 del reglamento, justamente establece un procedimiento muy particular porque estamos hablando de adicionales de obra que superan en la valla del 15%, ¿no? Donde hay una obligación de intervención de un ente de control, que es la Contraloría General de la República. Entonces, este artículo nos dice que si estamos hablando de prestaciones adicionales que van a superar la valla del 15%, igualmente tiene que ser aprobado por el titular de la entidad, pero para su ejecución y pago tiene que haber una autorización previa de la Contraloría General de la República. Bien. Ahora, la Contraloría tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para pronunciarse. Y este plazo se va a computar desde el día siguiente de que la entidad cumpla con remitir toda la documentación que le está siendo solicitada por la Contraloría. ¿Qué pasa si la Contraloría no se pronuncia? ¿Qué dice el artículo 206? La entidad está autorizada para disponer la ejecución y o pago de las prestaciones adicionales por el monto que hubiere aprobado, ¿no? A nivel de porcentaje. Claramente se entiende por un porcentaje superior al 15%. Ahora, la Contraloría, ¿qué pasa si requiere información complementaria? La Contraloría comunica a la entidad, solicita esta información, ¿no? Y te pone un plazo a más tardar al 5º día hábil contado desde el inicio del plazo al que se refiere el pedido anterior, más el término de la distancia, ¿no? La entidad tiene que cumplir con esa información y lógicamente esto genera la suspensión del plazo que la norma establece para que la Contraloría se pronuncie. ¿Qué más nos dice el pago del presupuesto adicional? Bueno, esa es una regla ya transversal a todos los adicionales, ¿no? El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante una valorización puntual para ese adicional aprobado. Esto opera tanto en
adicionales que son hasta el 15%, así como en adicionales que superan el 15%. Bien. Luego nos dice, cuando se apruebe la prestación adicional de obras, el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento, porque hay un nuevo monto contractual, por lo tanto va a haber un nuevo 10%, ¿no? Del monto contractual. Bien, luego nos dice qué pasa si hablamos de prestaciones adicionales y los mayores metrados en contratos a precios unitarios en conjunto no pueden superar el 50% del monto del contrato original. Bueno, y esto un poco que sale de la pregunta que ha hecho Luis, ¿no? O sea, el procedimiento, Luis, es que la entidad aprueba ese adicional, si supera la valla del 15%, aprueba la entidad, pero para la ejecución y pago requiere de una autorización expresa de la Contraloría, que tiene 15 días hábiles para pronunciarse, pero esos 15 días hábiles se computan desde el momento que la entidad, desde el día siguiente que la entidad cumpla con remitir toda la información que se le está pidiendo. Ahí la entidad ha tenido mucho cuidado, ¿no? Porque la Contraloría ha tenido mucho cuidado justamente para lograr tener sus 15 días puros, ¿no? Sus 15 días hábiles puros, justamente de que la entidad tenga que remitir toda la información que corresponde, ¿no? ¿Y qué pasa si no se pronuncia? La entidad está autorizada a la ejecución y pago de ese adicional que supera la valla del 15%. Gracias, Bien. doctora. Gracias. Para complementar lo que ha dicho la doctora Alvarado, 3 cosas. Es un caso de lo que se llama la aplicación del silencio administrativo, en este caso positivo, ¿no? Frente a una ausencia de pronunciamiento respecto a la Contraloría, se da por autorizado el pago, ¿no? El pago del adicional. El segundo tema es que hay que calcular siempre, y esto es un problema a veces en el tema de obras, que el adicional, que este monto que no sobrepase el 15%, deben descontarle de los deductivos de obra. Pero los deductivos de obra vinculados, y muchas veces he visto casos, y he tenido conocimiento de casos que han llegado a la Contraloría donde no han tenido en cuenta los deductivos vinculados. O sea, vinculado significa yo dejo de aplicar esta partida para aplicar la otra. No es que aplico la partida de por allá para ir y comienzo a calcular y decir, voy a hacer esta partida, pero no va a ser adicional porque voy a dejar de hacer esta. No, o sea, ese no es el criterio, ¿no? Por ejemplo, una tubería, para hacerlo bien sencillo, estoy en una obra de saneamiento, estoy ejecutando una obra de saneamiento y tengo la necesidad de tener un mayor diámetro en la tubería. Entonces voy a eliminar la partida del diámetro más pequeño y voy a poner la partida del diámetro más grande. Entonces lo que voy a restar es el monto del monto de la partida más grande, le voy a restar el monto de la tubería más pequeña, de diámetro. Eso es presupuesto deductivo. Entonces si uno es de 15 y el otro es de 10, entonces al final voy a tener un adicional de 5. ¿Ok? Presupuesto deductivo vinculado. Ese es otro tema. Y por último, les quería dar el dato, que lo tengo acá, de que la Contraloría en el año 2020 ya tenía una directiva antigua, pero la ha actualizado, o sea, ha sacado una nueva directiva referente a los adicionales de obra, ¿no? Adicionales de obra que superan el 15% del monto del contrato. Y es la directiva 019-2020. 019-2020 CGNORN. Porque sacó 2 directivas juntas. Una directiva relacionada a la ejecución de obra, que es la 019, y una directiva relacionada a la supervisión de obra, porque también hay la figura de cuando aumenta más del 15% el monto del contrato, en el caso de supervisión de obra, también necesita la autorización y pago de la Contraloría. Entonces, esa directiva de la supervisión es la 020-2020, ¿no? Eso es lo que quería complementar lo que había dicho la doctora Alvarado. Hay una nueva pregunta. Sí. Referente, Pablo Mena, ¿cómo estás, Pablo? Buenas noches. Puntos claves. Puntos claves para la evaluación. Para la evaluación. A ver,
para que exista evaluación de ofertas tiene que haber factores de evaluación. Entonces, un punto clave es saber qué factores de evaluación. Actualmente, la normativa solo permite incluir factores de obligación que están en las bases estándar, no como era antes, que la entidad podía, entre comillas, inventar factores de evaluación. En cambio, actualmente solo se puede incluir los factores de evaluación que están en las bases estándar. Algunos serán obligatorios y algunos serán facultativos. Si, con lo que son obligatorios, como por ejemplo el precio, en el caso de obras, en el caso de bienes, en el caso de servicios en general, entonces ahí sí necesariamente tiene que incluirse, porque si no va a ser nulo el procedimiento. Pero cuando se trata de factores facultativos, como podría ser, por ejemplo, la experiencia del postor en el caso de bienes y servicios en general, entonces ahí ya toma la decisión el comité de selección, si hay comité de selección, o sea, por ejemplo, el caso de licitaciones públicas, concursos públicos, o si es que es el órgano encargado de las contrataciones, en el caso de una adjudicación simplificada que no se haya designado el comité de selección, entonces ellos tomarán la decisión de si se incluye o no se incluye porque es un factor facultativo, ¿no? Ese es un punto clave, el tema de los factores de evaluación. Y el tema también clave en la evaluación de las ofertas ya en el procedimiento de selección, convocado, es los criterios que establezca el comité de selección para determinar el puntaje obtenido por cada factor de evaluación, ¿no? Esos más o menos serían los puntos claves, sin ir mucho detalle, ¿no? No sé si doctora quiera complementar. Bueno, sí, lo que también tienen que entender los proveedores es que los factores de evaluación sirven para discriminar ofertas. O sea, ahí cuando veamos actos preparatorios y procesos, vamos a ver cómo en lo que respecta a las bases, al contenido de ofertas, hay documentos obligatorios y hay documentos facultativos. Los documentos facultativos son los que se presentan justamente para la evaluación de las ofertas, que es lo que Pablo está consultando. Y esto es para obtener un puntaje aplicándose los factores de evaluación. Los factores de evaluación han sido incorporados en la norma porque esto es una competencia. Lo que se busca es que alguien pierda y alguien gane. Entonces, los factores de evaluación justamente son herramientas que van a servir para discriminar las ofertas, ¿no? Porque va a determinar una obtención de puntaje. De repente ahí estos aspectos, cuáles serían los mejores factores de evaluación. Como bien dice el profesor Bozano, el legislador ya determinó cuáles son obligatorios, que tienen que sí o sí aplicarse como factor, y cuáles sí pueden ser facultativos y están sujetas a la decisión del comité de selección. Ahí también podría haber una recomendación importante de que en las cotizaciones el mercado incorpore, ¿no?, insumos que sirvan como factores de evaluación, y justamente son insumos que si el mercado los está proponiendo es porque el mercado los ofrece, y eso también te da una posibilidad de acceder a un puntaje. Entonces, significa también participar más, ¿no? Participar más, es decir, no solamente cumpliendo con pronunciarse respecto de lo que está siendo solicitado por la entidad a través de logística, sino también aportar, ¿no? Aportar a qué información que puede servir para ser incorporada como factor de evaluación, por ejemplo, en el factor mejoras, ¿bien? Nada más, eso sería todo. Ahí hay una persona, creo, profesor, que está levantando la mano, me parece, Mario. Antes de esto, quería complementar la respuesta, doctora, en el sentido de que siempre es importante realizar una correcta indagación de mercado, porque la indagación de mercado no es solamente para determinar el valor estimado, el valor referencial, sino que además también sirve como insumo para que el comité de selección, al revisar la indagación de mercado, va a poder determinar, por ejemplo, si puede formular factores de evaluación como el plazo de entrega, o como la garantía, o como decía la doctora, las mejoras. Pero esa información no es una información que se le ocurra al comité de selección, es una información que sale de la indagación de mercado cuando se ha hecho correctamente, ¿no? Muy bien. Mario, te doy la palabra. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mario. ¿Estás levantando la mano? ¿Quieres formular alguna pregunta? Mario.
o no sé, se habrá activado. Bueno, continuando con nuestra conferencia, vamos a explicar un poco cómo es el plan de estudios, ¿no? El plan de estudios consta de 3 módulos. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. El módulo 1 está relacionado a los aspectos generales y tiene una duración de 12 horas. Y tiene otro curso, también el módulo 1, que es el de actuaciones preparatorias, que está a cargo de la doctora Alvarado, y tiene una duración de 21 horas, ¿no? Para que tengan una idea, en el módulo 1, en aspectos generales, se habla del ámbito de aplicación de la ley, de los principios de la ley de contrataciones del Estado, del Sistema Nacional de Abastecimiento, de los impedimentos para contratar con el Estado, del régimen de sanciones, de los actores en la contratación pública, ¿no? Entre otros aspectos, el Registro Nacional de Proveedores. En el módulo 1, pero ya en el curso 2 de actuaciones preparatorias, se habla del plan anual de contrataciones, de la planificación estratégica, se habla también del expediente de contratación, del requerimiento de bienes y servicios, también se habla del comité de selección, se habla de los documentos del procedimiento de selección, de los requisitos de calificación, ¿no? De los factores de evaluación, etc. Después viene el módulo 2, que tiene 2 cursos de procedimientos de selección que están a mi cargo, que es de 30 horas, donde vemos todos los procedimientos de selección: licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica, contratación directa, procedimientos por ítem, por paquetes. También vemos el catálogo electrónico de acuerdo marco, las compras corporativas, los procedimientos por encargo. Y el segundo curso de solución de controversias durante el proceso de selección, que solamente dura 9 horas, donde abarcamos el tema del recurso de apelación, básicamente. Posteriormente viene el módulo 3, que tiene 2 cursos y un taller. El curso de contratos de bienes y servicios, que está a cargo de la doctora Alvarado, son de 30 horas, donde se ven todos los aspectos relacionados a los contratos. Se hacen muchos casos prácticos, ¿no, doctora? Muchos casos prácticos se hacen en este curso. El segundo curso, que es un curso el más pequeño de todos, que es la solución de controversias durante ejecución contractual, que solo dura 2 sesiones de 6 horas, donde se habla de la conciliación, el arbitraje, la junta de resolución de disputas. Y finalmente tenemos el taller del SEACE y contratación electrónica, que está a cargo del profesor Alberto Morales, que dura 12 horas, 4 sesiones, que es eminentemente práctico. Eso hace un total de 12 horas. No sé si con eso se responde tu pregunta, Cintia. No sé si quieres ahondar específicamente, porque tú me preguntaste cuántas horas académicas. En el curso son 120 horas, son 40 sesiones. Más o menos, creo que este programa dura hasta diciembre, ¿no? Más o menos. No sé, Cintia, si con eso está respondida tu pregunta. Cintia. Todavía la tenemos a Cintia, no, ya no la tenemos a Cintia. Bueno. Les hablaba de la plana docente, y ahí están los cursos que dicta cada uno de los profesores, ¿no? Y como les digo, pues es una plana docente que ya sería por el 6ª promoción de los programas, ¿no? Ya en estas 5 promociones hace un promedio de más o menos 24 personas, más o menos alrededor de 120 personas, más o menos, y ya están pasando por todo este programa. Esos serían los perfiles de cada uno de los profesores, ¿no? Y los cursos que se dictan en cada uno de ellos. En total son 7, en verdad son 6 cursos y un taller, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda
Ahí tenemos, por ejemplo, el testimonio de Wilder Lira Moscoso, que es un perito del área de Fiscalía Anticorrupción en el Ministerio Público. Me acuerdo de Wilder que nos hacía varias preguntas, ¿no?, relacionadas al tema de contrataciones. Él es ingeniero civil, si no me equivoco, ¿no? Bueno, les leo su testimonio de Wilder. Este programa contribuyó a mi desarrollo profesional y laboral, ya que me brindó un panorama amplio del proceso de contrataciones desde los actos preparatorios, la selección y la ejecución contractual. Además, recibí asesoría de los docentes, quienes son especialistas en las directivas que emiten los. Por ello, recomiendo este programa al área usuaria, pública o privada, y a quienes pertenecen al órgano regulador, pues conocerán a profundidad las normas de contratación. Ese es también un tema que me olvidaba. También hemos tenido alumnos que han estado relacionados al Ministerio Público y también a la Contraloría General de la República y también a los órganos de control institucional y a las sociedades de auditoría. Y ellos consideraban como una fortaleza de este programa el de la normativa aplicable, porque no es solamente explicar lo que la norma actualmente establece, sino que en contratación pública tenemos que situarnos temporalmente en un determinado momento, porque en ese momento viene un auditor y revisa y tiene que revisar en función de esa normativa que estaba vigente, no a la que está actual. ¿Ok? Entonces, por eso también es importante mencionar eso. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que haya quedado, hay algo que no ha quedado claro. Creo que hemos tratado de abarcar más o menos en este poco tiempo que tenemos, digamos, lo interesante de este programa, ¿no? Lo trascendental de este programa. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, ahí están los datos en relación a este programa de especializado. También está con nosotros las personas encargadas de la parte del marketing, la parte de las ventas. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda respecto a estos conceptos. Ahí están los correos electrónicos para que escriban, o el celular para que llamen, ¿no? Para si tienen alguna duda respecto a la parte ya administrativa del programa, ¿no? Gracias, Pablo. Me dice que todo está claro y muy interesante. Qué bueno, ojalá que te puedas tener la oportunidad de tenerlo con nosotros, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta más? No sé, doctora, si usted quiere añadir algo. No, me parece que todo está ahí. De hecho, las preguntas, en la medida que estén decididos a ingresar al programa, ahí va a haber una lluvia de preguntas, ¿no? Las contrataciones del Estado son un terreno casuístico que siempre genera nuevas posturas. Prueba de ello son las diferentes opiniones de OCE. Nos ha tocado casos prácticos, desarrollar adrede casos prácticos justamente para evidenciar lo que ha dicho el profesor Bozano, ¿no? Cómo es que la norma, antes de ciertas modificaciones, establecía un procedimiento y una interpretación de parte de OCE, y cómo con la versión vigente establece otra interpretación. Y esto es muy importante porque a nivel de caso práctico se puede entender esto a nivel de impedimentos. Hay muchas figuras jurídicas que han sido modificadas, pero como bien dice el profesor Bozano, hay procesos que se han hecho con normas anteriores, hay revisiones de control que se han hecho con normas anteriores. Entonces, este tipo de desarrollo de casos prácticos permite justamente a quien esté participando, sea porque viene de la Contraloría, viene de una entidad o de un estudio jurídico, es importante tener esta información justamente para una adecuada
revisión y considerar qué es lo que realmente corresponde aplicar, ¿no? O sea, eso es muy importante, pero se entiende mejor con los casos prácticos que a buena hora hemos logrado incorporar cada uno de los cursos que se desarrollan, ¿no? Eso sería todo, profesor Bozano. Gracias, doctor Alvarado, muchas gracias por su intervención. Bueno, finalmente como recomendaciones finales, como una manera de conclusión, podemos señalar, porque este es un programa un programa importante, necesario para las personas que contratan con el Estado, personas que trabajan en las áreas usuarias, en las áreas de logística de las entidades públicas, o los profesionales que estén interesados en esta materia de contrataciones con el Estado, ¿no? Profesionales independientes. El programa, como le digo, es completo, abarca las tres fases de selección, las tres fases del proceso de contratación, que es la fase de expresión preparatoria, la fase de selección y la fase de ejecución contractual de bienes y servicios. Estamos hablando, si bien es cierto, en el programa se concentra en la parte de bienes, servicios en general y consultorías, también toca aspectos de obras. Muchas veces hemos absuelto inquietudes respecto a obras, en temas tanto de actuaciones preparatorias como en procedimientos de selección, y en algunos casos hasta como ejecución de contrato. Entonces, eso es importante, ese compromiso también de la plana docente de mantenerlos siempre actualizados, con modificaciones de la ley, con modificaciones del reglamento, con directivas que se emitan por el OCE, con opiniones que emite el OCE, etcétera, etcétera, ¿no? Acuerdos de sala plena, del tribunal, etcétera, ¿no? Y es un programa que permite tener una red de contextos interesante, y conozco otros exalumnos de promociones anteriores, ¿no? De este programa que mantenemos contacto, ¿no? Y siempre es importante, y a su vez mantienen contacto con sus coalumnos, digamos, con los alumnos que han participado con ellos en el programa, ¿no? Y finalmente también una característica de este programa es la disposición de los tres profesores para contestar las preguntas que puedan formular, ¿no? Muchas veces nos quedamos hasta más tarde del horario, pero sin que quede ninguna duda, ¿no? Sin ninguna pregunta por responder. Y como le digo, en caso de que por alguna razón no tengamos la respuesta, la vamos a tener en la próxima clase, definitivamente. Muy bien, por mí sería, y en nombre de la doctora Alvarado también, y de la Universidad de Lima, les doy nuevamente las gracias por haber participado en este conversatorio de programa especializado en contrataciones del Estado, y esperemos pues tenerlos más de cerca ya cuando se inscriban y ya puedan formular nuestras inquietudes ya directamente, ¿no? Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias. Y esperamos que tenerlos pronto. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a nuestros docentes Luis Miguel Bozano y Karina Alvarado. Esperamos ver pronto a nuestros participantes en el programa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.